Estimados hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Agradecemos nuevamente estar con ustedes. En esta ocasión, hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor. Pero les invito a que hagamos una oración para pedirle al Señor siempre la dirección de su Espíritu. Sempiterno Dios, en esta ocasión, Padre, te damos gracias por tus grandes bendiciones, Señor, que nos das. Y una de las grandes bendiciones, Señor, es difundir tu santo evangelio a través, Señor, de este medio. Gracias, poderoso Dios, por esta grande oportunidad que nos das en este día. Te rogamos, Señor, que antes de abrir las Sagradas Escrituras, tú nos des, Señor, de tu Espíritu Santo, que nos des, Señor, ese conocimiento santo y divino que solamente proviene de ti, Padre. Te agradecemos, Señor, esto y te pedimos que bendigas a todos nuestros hermanos, quienes serán benditos a través de tu palabra en este día. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, estimados hermanos, en esta ocasión vamos a estudiar un tema muy importante que le llamamos la segunda muerte. Todos, hermanos, sabemos que como seres humanos, como seres vivos, nosotros sabemos que hemos venido a existir a este mundo, pero también sabemos que vamos a morir algún día. Les invito, hermanos, a que abramos la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 5, y dice de esta manera, hermanos, la palabra: porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Leamos el verso 12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se prenden en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Hermanos, el sabio Salomón en este capítulo está diciendo que nosotros sabemos que un día vamos a morir, pero no sabemos cuándo, no sabemos el tiempo, no sabemos cuántos años vamos a vivir en esta tierra. La pregunta es, hermanos, si un día nosotros nos hemos cuestionado y preguntado lo que dice el siervo Job en el capítulo 14, él se preguntó, hermanos, de esta manera. Él sabía, hermanos, que él iba a morir, pero él se planteó esta pregunta. Job capítulo 14, versículo 14. Dice así: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? A manera de pregunta, dice: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿Qué contestaríamos nosotros? En esta ocasión es lo que vamos a estudiar, hermanos. Las Sagradas Escrituras es la que nos va ahora sí orientar en esta parte. Si nosotros, dice, morimos, si algún día volveremos a vivir, si algún día volveremos, hermanos, a tomar vida. Dice, hermanos, el mismo Job se contesta así y dice: todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación. Cuando él está hablando, hermanos, de una mutación, hermanos, es un cambio. Cuando hablamos de mutación, es una modificación de algo. Él dice, hermanos, entonces,
Su respuesta es: todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación. En este caso es un cambio, hermanos. Lo que dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 15, primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, verso 53 y verso 54. Dice así, hermanos: porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Notemos, hermanos, la mutación es un cambio, ¿sí? En este caso, de un cambio, está diciendo el apóstol Pablo, esto corruptible. Esta carne, hermanos, que es corruptible, porque va a ir al polvo de la tierra, se va a deshacer. Esto corruptible, dice, sea vestido de incorrupción. Y esto mortal, porque sabemos que vamos a morir, esto mortal sea vestido de inmortalidad. Eso es, hermanos, el cambio. Eso es lo que está llamando Job la mutación. Dice el siguiente versículo 54: y cuando esto corruptible, dice, o sea, este cuerpo fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. Entonces, hermanos, va a haber un cambio en el hombre, va a haber, hermanos, una transformación de esta materia física a algo, hermanos, metafísico, a algo, hermanos, espiritual. Porque dice, hermanos, la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, dice en el capítulo 12, San Marcos capítulo 12, verso 24. Dice así, hermanos, la palabra del Eterno: entonces respondiendo Jesús les dice: no erréis por eso, porque no sabéis las Escrituras, ni la potencia de Dios, porque cuando resucitarán de los muertos, ni se casarán, ni serán dados en casamiento, mas son como los ángeles que están en los cielos. El apóstol Pablo nos está hablando de una transformación de algo físico a algo metafísico. Ahora dice el Señor Jesucristo en sus palabras, dice, hermanos, que en la resurrección, cuando los muertos resuciten, dice que no se podrán casar, no habrá casamiento, no habrá casorios, no se van a dar en casamientos, dice. ¿Por qué? Porque son como los ángeles. Todos nosotros sabemos, hermanos, que un ángel es un espíritu, aunque también, hermanos, los ángeles tienen la facultad de transformarse, también mostrarse en carne. Esto, hermanos, lo podemos mirar allá en el libro de Génesis, capítulo 18, verso 1 y 2, cuando dice que llegan 3 varones con el patriarca Abraham, y dice que ellos comieron, Abraham les aderezó, dice, comida, ellos comieron, y en el capítulo 19 dice que aquellos varones eran ángeles, e incluso también Lot los invitó a pasar a su casa de él, para que también Lot los atendiera. En esta ocasión, entonces, los ángeles comieron, probaron alimento. Quiere decir entonces que los ángeles tienen esta facultad, ¿sí?, de transformarse también en carne, ¿verdad? Como nosotros, pero son, hermanos, unos seres celestiales. De esta manera, entonces, dice la palabra del Señor,
dice que nosotros seremos también como los ángeles cuando, hermanos, se efectúe esa resurrección, esa mutación, como lo dijo el siervo Job. Bueno, hermanos, ahora sabemos que sí vamos a poder volver a vivir, ¿verdad? Pero en esta manera, como lo estamos mirando a través de la palabra del Señor. Ahora, hermanos, vamos a irnos encaminando a lo que decíamos, esa muerte segunda, porque ya miramos, hermanos, que nosotros vamos a morir. Esta es, podríamos decir, la primera muerte, es una muerte física. Dice, hermanos, el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 24 al verso 29. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Notemos, hermanos, entonces, que es necesario nosotros, dice, oír la palabra de Dios. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y no solamente significa escuchar, oír, no, hermanos, sino poner en práctica. Escuchar, hermanos, lo que Dios nos dice a través de su palabra y obedecerla. Dice, el que oye mi palabra y cree, dice, al que me ha enviado, tiene vida eterna. Entonces nosotros, hermanos, debemos de creer, oír su palabra, obedecer la palabra de Dios y creer, hermanos, en el Padre, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y ahora, hermanos, pues también Padre de nosotros. Entonces, hermanos, dice que nosotros pasaremos también, dice, de muerte a vida, si nosotros creemos en el Hijo de Dios. Si oímos, hermanos, la voz del Hijo de Dios, o sea, hermanos, su evangelio. Pero dice, hermanos, la Escritura, aquí en el verso 29, dice, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. ¿Cuándo se efectuará esto, hermanos? ¿Cuándo será esa resurrección? Notemos, hermanos, que el verso dice que unos saldrán, dice, a resurrección de vida, pero luego dice, mas los que hicieron mal saldrán a resurrección de condenación. Esto, hermanos, quiero enfatizar que no va a ser en ese mismo momento. Ahora lo vamos a estudiar, lo vamos a mirar. La resurrección de vida, hermanos, va a ser cuando nuestro Maestro venga por segunda vez. Dice, hermanos, la Escritura, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Esto, hermanos, quiero que nos enfoquemos en esto que estamos leyendo. La primera, hermanos, resurrección, ¿sí? La resurrección no va a ser en el mismo momento, sino van a ser, hermanos, en tiempos separados. Ahora, hermanos, lo vamos a estudiar. ¿Cuándo va a ser esa primera resurrección? Y luego la otra resurrección, ¿quiénes son los que van a resucitar? Dice, porque va a ser para una resurrección de condenación. Entonces, amados hermanos, vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor. Allá, otra vez vamos a mirar la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Pero ahora vamos a leer el verso 22. Dice así, hermanos.
Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, hermanos, hay un orden. Esa resurrección de los muertos, los que hicieron bien van a resucitar, hermanos. Pero los que hicieron mal van a resucitar también, pero en otro tiempo, en otro momento. El apóstol Pablo ahora nos está explicando que todos, dice, vamos a obedecer a un orden. Dice aquí, mas cada uno en su orden, Cristo las primicias. ¿Por qué dice Cristo las primicias? Porque el Señor Jesucristo es el primero, hermanos, el primero que ha resucitado para vida, porque Él, hermanos, está vivo, está a la diestra del Padre. Hubo, hermanos, o ha visto ejemplos de resurrección como milagros de Dios, como milagros, hermanos, del Señor Jesucristo, pero aquellos hombres que resucitaron volvieron otra vez al polvo de la tierra. Pero, hermanos, en este caso, el Señor Jesucristo dice que es el primero de la resurrección. Él es las primicias de la resurrección. Luego dice, los que son de Cristo en su venida. Entonces, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, va a haber una resurrección de muertos. Y esto es lo que nos dice también el apóstol Pablo, pero ahora, hermanos, a los tesalonicenses, en su primera carta, dice, hermanos, así: capítulo 4, verso 13 y verso 14. Dice, hermanos, vamos a leer hasta el versículo 17, hermanos. Tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Notemos, hermanos, el apóstol Pablo nos está diciendo que hay un orden. Cristo es el primero. Luego dice los que son de Cristo en su venida. Y así lo está diciendo también en estos versículos que estamos leyendo. Dice, sigue diciendo la palabra del Señor: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, hermanos, notemos entonces que sí hay un orden. Cristo las primicias. Luego entonces dice, los que son de Cristo van a resucitar. Pero también, hermanos, en ese momento va a haber gente viva que crea en el Señor Jesucristo. Y ellos, dice, van a recibir una transformación. Hagámoslo, hermanos, hagámoslo como ejemplo, ¿sí? Que en estos momentos el Señor viene, ¿verdad? Claro, la Escritura no sabe, hermano, no nos dice que cuándo va a venir el Señor. Nadie sabe, hermano, ni aun los ángeles, ni el Hijo, solamente Dios. Pero lo que queremos ver esto, en el momento cuando el Señor venga, supongamos, hermanos, que es en estos momentos, va a haber una resurrección.
pero también va a haber gente viva como nosotros en este caso. Nosotros entonces recibiremos una transformación, es lo que se va a llamar, hermanos, para los que estemos vivos, así lo está diciendo el apóstol Pablo. Nosotros, dice, los que estemos vivos, luego nosotros los que vivimos, dice, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes, ¿sí? Pero seremos, hermanos, transformados también, ¿sí? Entonces, amados hermanos, ahora dice, quiero que miremos Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Dice así, hermanos, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, hermanos, cuando el Señor Jesucristo venga, va a haber una resurrección. Dice que ellos vivieron y van a reinar, dice, con el Señor Jesucristo 1000 años. Por eso dice el apóstol Pablo aquí en Tesalonicenses, dice, y así estaremos, dice, para siempre, dice, siempre con el Señor. ¿Por qué? Porque viviremos, dice, con Él, o reinaremos con Él 1000 años. Y después de esto también, hermanos, viene un reino que se le llama reino eterno. Bueno, entonces, hermanos, ya notamos que los que han muerto en el Señor Jesucristo, los que estén en el polvo de la tierra, van a recibir una resurrección. Y nosotros que estamos vivos, una transformación. Ahora vamos a ver, hermanos, aquí mismo, en el capítulo 20, pero vamos a leer el verso 1 al 3 de aquí de Apocalipsis. Dice así, y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, y arrojólo al abismo, y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Notemos, hermanos, que a la venida del Señor dice que Él va a reinar 1000 años con sus hijos, con aquellos que hayan obedecido a su palabra, los muertos en Cristo. Pero, hermanos, dice que durante estos 1000 años pasará algo. Dice, hermanos, que va a ser prendida aquella serpiente antigua, aquel ladrón que es llamado también el diablo y Satanás. Durante estos 1000 años, dice, hermanos, que un ángel va, hermanos, a atarlo. Y esto durará, hermanos, por 1000 años. Después de esos 1000 años, dice que una vez más va a volver a ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, hermanos, vamos a mirar qué es lo que va a pasar después de esos 1000 años. Vamos a ver ahora el versículo 7 de aquí mismo, del capítulo 20 de Apocalipsis. Dice, hermanos, y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá, dice, para engañar las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Fijémonos, hermanos, que Satanás dice que una vez más va a ser suelto. Pero, hermanos, ahora dice, con el mismo propósito de engañar, dice, a las naciones. Y va, dice, a congregar, dice, a Gog y a Magog, naciones, hermanos, que existirán. Y dice que los va a congregar para la batalla, porque él, hermanos, querrá una vez más luchar contra el Hijo de Dios. Pero dice el versículo 10,
y el diablo que los engañaba fue lanzado, dice, en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre, jamás. Entonces, el diablo y Satanás ciertamente va a ser desatado. Va a querer luchar otra vez, hermanos, contra nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que el diablo va a ser lanzado en el lago de fuego y azufre. Y esto va a acontecer, hermanos, después de los 1000 años. Pero hay algo más, hermanos, que va a acontecer después de esos 1000 años. Y esto, hermanos, ya ahora sí nos vamos enfocando a aquello que estábamos diciendo, la segunda muerte. La segunda muerte. Vamos a leer, hermanos, los versículos 12 de aquí mismo, de Apocalipsis 12 en adelante. Dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno, dice, y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Fíjense, hermanos, después de estos 1000 años, ya notamos que el diablo, dice, y Satanás serán lanzados, dice, en el lago de fuego. Ahora, hermanos, estos versículos dicen también que el infierno, dice, y la muerte, el infierno en este caso, hermanos, es el sepulcro. Por eso dice, en estos versículos dice, y la muerte y el infierno, dice, dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Ahora dice, hermanos, el versículo que acabamos de leer, que ese infierno, en este caso es el sepulcro, y la muerte, fueron, dice, lanzados en el lago de fuego. Hasta ahí, hermanos, no existirá ya más muerte. No más llanto, hermanos, ni más dolor. Así lo dice, hermanos, en el capítulo 21, verso 4, dice, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Hermanos, cuando alguien muere, hermanos, en nuestro seno familiar, en nuestros amigos, hay precisamente esto, hermanos. Hay dolor, hay clamor, ¿sí? Hay llanto, hay sentimiento, hermanos, de dolor, porque alguien ha muerto. Pero dice, hermanos, que en el momento cuando nuestro Señor dice que lance, dice, al infierno y a la muerte, esto ya no va a existir más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque serán lanzados, dice, en el lago de fuego. Esta, dice, es la muerte segunda. Pero ¿quiénes más, hermanos, también van a ser lanzados en ese lago de fuego? ¿Quiénes más participarán de esa muerte segunda? Lo que estamos tratando en esta ocasión. Dice, hermanos, aquí en el capítulo 21 de Apocalipsis, verso 8, dice así. Esto, hermanos, solamente son unos ejemplos, ¿verdad? Dice, mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y todos los mentirosos, su parte será en el agua ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, hermanos, también todo este tipo de personas, por eso dice, y todo aquel, dice, que no fue hallado, dice, en el libro
de la vida, también dice, fue lanzado, dice, en el lago de fuego. Es lo que decía el versículo 15 del capítulo 20. Dice, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, dice, fue lanzado en el lago de fuego. Y aquí, hermanos, nos da varios ejemplos de todo este tipo de personas. Todos ellos, hermanos, experimentarán la muerte segunda. Hasta entonces, hermanos, ahora sí vamos a aclarar, ¿verdad?, lo que leíamos en San Juan capítulo 5, verso 29. Dice, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. ¿Quiénes son los que hicieron bien? Y los que van a salir, dice, a resurrección de vida, los muertos en Cristo. ¿Sí? Los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Ellos, hermanos, saldrán a resurrección de vida. Ahora, hermanos, decíamos que esto se efectuará en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él aparezca en las nubes. Se efectuará, hermanos, esta resurrección. Bien, ahora dice el versículo, mas los que hicieron mal, a resurrección de condenación. Ellos, hermanos, no van a resucitar cuando el Señor aparezca en las nubes en su segunda venida. No, hermanos, ellos van a resucitar, hermanos, para resurrección, dice, de condenación, pero hasta después de los 1000 años. Hasta después de los 1000 años, hermanos, lo que estamos mirando aquí a través de los versículos 15 del capítulo 20 de Apocalipsis. Y luego, hermanos, también dice aquí lo que leímos en el capítulo 21, verso 8. Hasta después, hermanos, de los 1000 años se efectuará esta muerte segunda. Leamos, hermanos, el versículo 5 del capítulo 20. Dice, mas los otros muertos, leamos, hermanos, desde el verso 4. Lo vamos a releer, ya lo leímos, pero vamos a releerlo una vez más. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto es, hermanos, en la primera resurrección. Dice, mas los otros muertos, el verso 5, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, hermanos, cuando dice que aquellos que no recibieron la señal, dice de la bestia, la señal, dice, en sus frentes, ellos sí, dice, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero dice, los otros muertos, los que hayan hecho mal, hermanos, en este mundo, ellos no van a resucitar. Ellos se van a esperar hasta después de los 1000 años. Por eso dice el verso, mas los otros muertos no tornaron, dice, a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Pero, hermanos, lamentablemente, esta resurrección, hermanos, no es para vida. No, hermanos, porque dice el Evangelio de San Juan que sí van a resucitar, dice, pero una resurrección, dice, para condenación. Y es lo que está diciendo aquí el versículo 8 del capítulo 21 de Apocalipsis. Mas a los temerosos, incrédulos, a los abominables, homicidas, a los fornicarios, hechiceros y los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago de ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, hermanos, creo que hemos comprendido que el hombre va a morir un día.
una muerte física, hermanos. Va a morir un día. Pero, hermanos, si usted y yo obedecemos a la palabra de Dios, si alcanzamos la misericordia de Dios, tendremos la oportunidad de resucitar para vida. Pero, hermanos, si no hacemos la voluntad de Dios, si hacemos o andamos haciendo este tipo de cosas, es necesario, hermanos, que nos convirtamos al Señor para que no experimentemos esa muerte segunda, porque esa muerte segunda, hermanos, ya va a ser definitiva. ¿Sí? Dice, para finalizar, hermanos, el apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 10, versículo 26 y versículo 27, dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio, dice, por el pecado. Porque si pecaremos, dice, voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Entonces, hermanos, el consejo es de que nosotros sigamos adelante. Persistamos, hermanos, en la palabra de Dios. Ciertamente, la vida espiritual nos trae muchas pruebas. El enemigo, hermanos, por donde quiera, quiere estorbarnos. Pero si usted y yo estamos en el Señor Jesucristo, nosotros podemos, hermanos, salir siempre victoriosos. Salir, hermanos, siempre adelante. Ahora dice el versículo 27. Sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego, dice, que ha de devorar a los adversarios. Esto, hermanos, es lo que estamos mirando a través de la palabra del Señor. Hermanos, es esa muerte segunda. No queda más, hermanos. Cuando nosotros entregamos los días de nuestra vida al enemigo, entregamos, hermanos, los días de nuestra vida a hacer el mal, dice, nos queda una horrenda esperanza de juicio y también, dice, un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, amados hermanos, ojalá y que nuestra esperanza sea, hermanos, lo que dice también el profeta Daniel, en el capítulo 12, dice, hermanos, Daniel, capítulo 12, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Que esta, hermanos, sea nuestra prioridad. Que esto, hermanos, sea nuestra esperanza. ¿Sí? Que esta sea, hermanos, nuestra esperanza. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Pero, hermanos, dice el versículo, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Unos dice para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, hermanos, de estos nos está hablando acerca de esa muerte segunda. ¿Sí? Una dice vergüenza y confusión perpetua, hermanos, que no habrá, hermanos, vuelta atrás. Todo, hermanos, el Señor dice que exterminará todo. Aún, hermanos, el Señor dice que Él tiene la facultad para destruir, dice, el alma y también, hermanos, el cuerpo. Decía una vez el maestro, hermanos, que no temamos, dice, al que puede matar el cuerpo, porque muchos, hermanos,
ha muerto, hermanos, por el Evangelio. No temamos, dice, porque muchos, dice, matan el cuerpo, sino temamos a aquel, dice, aquel que tiene, hermanos, el poder para quitar, hermanos, la vida, dice, de ese cuerpo y matar, hermanos, aún el alma. Entonces, hermanos, que nuestra esperanza sea firme y que podamos, hermanos, resucitar cuando el Señor venga en su segunda venida. Porque, hermanos, si no resucitamos en la primera resurrección, quiere decir que nos va a esperar, hermanos, una horrenda muerte, ¿sí? Y esa es la muerte segunda. Bien, hermanos, hasta aquí llegamos a la conclusión de este interesante tema, esperando que sea de bendición, de mucha bendición, hermanos, para ustedes, que el aprovechamiento de la palabra de Dios sea eficaz y, hermanos, que el Señor los bendiga siempre. Gracias, hermanos, por permitirnos difundir el Evangelio a través de este medio y llegar, hermanos, de esta manera hasta ustedes. Que las bendiciones del Eterno siempre estén en donde quiera que se encuentren, hermanos. Ahora también queremos aprovechar esta ocasión para pedirles también, hermanos, si ustedes tienen alguna necesidad para oración, estamos en la disposición, hermanos, de hacer oración para ustedes en cualquier necesidad, hermanos, que se presente. Háganoslo saber. En este programa, hermanos, están algunos números de teléfono para que ustedes nos los hagan saber, hermanos, y será, hermanos, de grande bendición. Créanlo, hermanos, que nuestro Dios es un Dios bueno, es un Dios misericordioso y que siempre, hermanos, está dispuesto a recibirnos. También, hermanos, queremos pedirles si hay alguna sugerencia. También, hermanos, aceptamos sugerencias, algo, hermanos, que ustedes nos quieran comentar. Estamos, hermanos, a la disposición de recibir, hermanos, sus comentarios, ¿sí? Así como también, hermanos, si algún tema en la palabra de Dios es de su interés, háganoslo saber, hermanos, y con toda humildad, hermanos, primeramente, pues obedeciendo a la palabra del Señor, podemos, hermanos, ayudarles en algo, primeramente, ¿verdad? El Señor. Hermanos, pues estamos a la orden, hemos llegado a la parte final. Que el Señor los guarde mucho, los proteja y ricas bendiciones, hermanos, del Todopoderoso para ustedes. Gracias, hermanos, paz a vosotros.